Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo poder estar nuevamente aquí reunidos, nuevamente en un momento con Dios. Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de los Hechos. Vamos a leer ahora a partir del verso 36 del capítulo 21 hasta el 16 del 22, porque necesito que tomemos completa la idea. Así que leamos Hechos 21, 37 en adelante. Dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bien, esta es una lectura donde nosotros vemos que de algo que él ya había hecho. Cuando él recibió esta llamada de parte de Dios, y posteriormente se recuerdan que leímos que él había dado ya el testimonio. Aquí lo están llevando preso. Él pide permiso para poder hablar con la gente, les hace señas de que se callen, que él va a hablar, y les habla en su lengua, les habla en su idioma, en hebreo. Cuando vieron que les estaba hablando en hebreo, pues todos hicieron silencio y escucharon lo que él tenía que decirles. Y me encanta cómo él les empieza a decir quién es él. Empieza a describirse él y les dice que él es judío y que fue educado a los pies de Gamaliel. Era un gran maestro. Él tenía conocimiento y también tenía celo de parte de Dios. Y en el momento en que él es llevado y es
inicia el ministerio. Se recuerdan que leímos anteriormente, todo eso son situaciones que hemos ido viendo en el camino. Ve cuando muere Esteban, y él consciente en la muerte de Esteban, pensando que lo que estaba haciendo no era lo correcto, que no agradaba a Dios. Y empieza la persecución y él les está contando lo que había sucedido. Y él empieza a perseguir y él dice: con el mismo celo que vosotros tenéis, con ese celo era que yo actuaba. Pero no crean que yo cambié porque alguien me amenazó, porque alguien me persuadió alguna persona. No. Si yo cambié, no es porque mi celo por Dios se haya acabado. Si yo cambié es porque mi celo por Dios se mantiene. Y fue el mismo Dios quien me habló de una manera sobrenatural. Y viene él y les dice cómo iba él camino a Damasco y cómo escucha él la voz. Y dice: los que iban conmigo ni siquiera entendían qué era lo que sucedía. Pero es que Dios le estaba hablando a él. Y eso precisamente, les dice él, fue lo que me hizo cambiar. Y por eso es que yo ahora soy lo que soy. El Señor nos transforma, el Señor nos cambia, el Señor nos abre los ojos. Nosotros podemos estar muy seguros en lo que estamos haciendo, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Podemos estar muy convencidos que lo que estamos es la verdad, simple y sencillamente porque nos lo enseñaron así. Pero, ¿y si la palabra no dice eso? Entonces estamos siendo así como Saulo, con los ojos cerrados. Dice la palabra que cuando llegó Ananías a orar por él, cayeron como escamas de sus ojos. Y él le dice: recibe la vista. Y él recibió la vista, pero como que no recibió la vista solo física, sino que también espiritual. Y él entendió que el Jesucristo, que el Cristo al que había crucificado el pueblo, era el Mesías prometido. Y entonces él da vuelta totalmente. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha dado vuelta a nuestra vida? Tal vez íbamos por un camino que según nosotros era el camino correcto, era lo que nos habían enseñado, y eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Sin embargo, no era, porque al verlo a la luz de la palabra, nos podemos dar cuenta que estamos equivocados, que no estamos en lo que tenemos que estar. Yo los voy a invitar que hoy en la noche que vayamos a platicar con el Señor, en este momento que vamos a platicar con Él, examinemos nuestro corazón. Pidámosle a Dios que examine Él nuestro corazón. Y preguntémosle a la luz de la palabra si estamos en lo que Él quiere que estemos. Y si de repente estamos equivocados del camino, la palabra dice que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y puede ser que nosotros nos hayamos desviado. Hay un momento, este es el momento especial para cambiar nuestra vida, para permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y la cambie así como cambió a Saulo. De ser un perseguidor de la iglesia, termina siendo un perseguido. De ser un perseguidor de cristianos, termina siendo un cristiano predicador. Un cristiano que llevó la palabra del Señor, que llevó el Evangelio a muchos lugares, con toda su fuerza. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿En qué camino nosotros andamos? Eso es lo que vamos a platicar con el Señor. Vamos a pedirle que examine nuestro corazón. Esto no se trata de religión. Esto se trata de qué es lo que estoy haciendo. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Dios quiere que yo haga. Y si no es así, con toda sinceridad y desde nuestro corazón, vamos a entregar nuestra vida a Dios y le vamos a decir que queremos que Él transforme nuestra vida. Y vamos a hacer como hizo Pablo. Le vamos a decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y eso es lo que vamos a hacer. Así que los invito esta noche a que vayamos y platiquemos con el Señor. Y si el Señor ya transformó nuestra vida, también tenemos que platicar con Él. Le vamos a preguntar: ¿estoy haciendo lo que tú quieres que haga?
examinar si agrada al Señor lo que estamos haciendo. Y también vamos a agradecerle el cambio que Él hizo en nuestra vida y que podamos tenerlo así como Saulo, así como Pablo. Podía tan prácticamente contar su testimonio. Nuestro testimonio vale. Nuestro testimonio ayuda a mucha gente. Pero tenemos que reconocer qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que si el Señor ya hizo ese cambio en nuestra vida, vamos a agradecerle que lo hizo, vamos a preguntarle si estamos en lo que Él quiere que estemos y también vamos a recordar todo lo que el Señor hizo. Porque ese recuerdo en pocos días nos va a servir para dar nuestro testimonio a alguien que el Señor, así como Saulo había puesto sus ojos en él porque le era instrumento escogido. Hay instrumentos escogidos por el Señor que todavía no han oído su palabra. Así que vamos a platicar con el Señor. Afinemos nuestro oído, pongamos atento nuestro corazón, que Él también va a platicar con nosotros. Dios les bendiga.